Hola a todos, en este video vamos a revisar qué es el famoso Cancionero de Baena. El Cancionero de Baena es una recopilación de composiciones hecha por Juan Alfonso Baena en el año 1445. Estas coplas son de los poetas que vivieron y escribieron durante los reinados de Enrique II, Juan I, Enrique III y las primeras décadas de Juan II. Cuenta con 576 composiciones de 56 poetas y contiene principalmente poesía galaico-castellana, la cual tiene una datación más antigua y provenzal, y también contiene poesía alegórica dantesca con una influencia italiana más reciente para la época. De acuerdo al contexto de producción, puede decirse que cronológica y estéticamente representa una continuación de los cancioneros galaico-portugueses, ya que Baena retoma el trabajo hecho por el infante portugués Dom Pedro, conde de Barcelos, quien recogió en su libro de canciones la poesía galaico-portuguesa desde sus orígenes hasta mediados del siglo XIV. Así, el origen de la poesía que se incluye en el Cancionero de Baena se sitúa principalmente en el siglo XII y en la región francesa de Provenza. Este primer cancionero en castellano está compuesto por cántigas, decires, preguntas, procesos y recuestas. Este último es un tipo de poesía dialogada de carácter primordialmente de escarnio y maledicencia. Sobre los temas predominan los gustos literarios de la corte castellana del siglo XV, la agudeza del ingenio, la inteligencia, la astucia, la agilidad técnica en el debate poético y el amor cortés. Además, encierra alabanzas a la Virgen, a ciudades y al Rey, como también hace referencia a asuntos religiosos como la Trinidad. Respecto a los poetas de la tendencia galaico-provenzal, destacan Macías el Enamorado con algunas cántigas en gallego como Cativo de Miña Tristura y Alfonso Álvarez de Villasandino, predilecto de Enrique II y Juan I. Los poetas que pertenecen a la segunda tendencia llamada alegórico-dantesca o italianizante destacan Francisco Imperial, que fue el primer poeta italianizante. A él se le debe la introducción del gusto italiano y la devoción por Dante. Sobre la organización y el contenido del Cancionero de Baena, la primera parte es el anteprólogo o dedicatoria, donde Juan Alfonso de Baena dedica su cancionero al rey II de Castilla. Esta dedicatoria comienza con el epígrafe en latín, que tiene su fuente en un pasaje bíblico. Está escrito en tinta roja para resaltar la importancia, y su contenido se divide en dos partes. En la primera página, el autor revela el contenido de su recopilación: cántigas, preguntas, decires, procesos y requestas. Además, hace alusión a los poetas que incluyen su trabajo. En la segunda parte se declara el mismo como autor del libro y señala que su objetivo es servir al rey para que se entretenga. La segunda parte es la tabla, que es un índice que recoge a los poetas en orden de aparición. Juan Alfonso dispone en primer lugar las obras de Álvarez de Villasandino, agrupadas en cántigas, preguntas y decires. Después le siguen 17 poetas con decires, salvo las de Arcediano de Toro y Macías, que están distribuidas en decires y cántigas. Al final están colocadas las del propio Juan Alfonso. Y la tercera parte son las rúbricas, que son las aclaraciones que hace Juan Alfonso a los grupos de poemas de un autor y a los distintos poemas individualmente. Pues luego diremos que mala es la ley, que manda el hierro ser escarmentado. E aún otro sí que injusto es el rey, que manda punir a ningún culpado. Ladrón ni adúltero, pues non ha pecado. Cá pues Dios sabía que había de furtar, dice el ladrón, non pude esquivar el furto, nin debo ser atormentado. En cuanto a la estructura de este ejemplo, destaca el uso de la copla de arte mayor, al ser una estrofa de 8 versos, principalmente dodecasílabos, escrita en el castellano de la época. En este fragmento, observamos la inclusión de temas de interés propios de las reflexiones de la corte castellana. Mezclando filosofía, moral y religión, se refiere a la dualidad entre la ley propia del rey, asociado a lo terrenal, y las diferencias con el castigo divino que Dios puede imponer sobre quien cometa alguna falta. Además, trae a discusión desde la perspectiva de quien comete el delito un posible perdón divino, al decir que no ha podido evitar cometer el hurto que se le acusa y por ello no debe ser sancionado, dejando sin peso la ley terrenal frente al perdón de Dios. Como vemos, esta obra representa el gusto poético del siglo XV y también es una fuente que nos permite conocer los hechos y las costumbres del mundo cortesano. Además, está intrínsecamente relacionado con el catolicismo y con darle un lugar ostentoso a la nobleza.
este ha sido nuestro video. Muchas gracias por su atención.